caminaba por el largo corredor de la casona de mis padres en Cusco, con pasos que se sentían cada vez más pesados con cada segundo que pasaba. Después de la cena, mi madre me había ordenado entrar en la sala principal. La expresión de su rostro era seria, mucho más seria de lo habitual, una dureza que helaba el aire andino que se colaba por las ventanas de madera tallada. El aroma a muña y eucalipto que solía tranquilizarme ahora parecía opresivo, cómplice de la emboscada que sentía se cernía sobre mí. El hombre del que hablaba era Mateo Vargas, el único heredero de la próspera hacienda La Esperanza, una de las más grandes y productivas del Valle Sagrado. La gente de Urubamba y los pueblos cercanos susurraba historias sobre él. Decían que su mente no estaba del todo bien, que vivía en un mundo propio desde la trágica muerte de sus padres en un accidente años atrás. Algunos decían que era inofensivo, un alma perdida que vagaba por los campos de quinoa y papas nativas de su hacienda. Otros, con menos compasión, decían que estaba completamente loco, que su fortuna era un desperdicio en manos de alguien que apenas podía hilar dos frases seguidas. Su mirada, decían, estaba siempre vacía, perdida en el horizonte de los sapos, las sagradas montañas que vigilaban el valle. ¿Hablas en serio, mamá?, pregunté, mi voz apenas un susurro, tratando de contener la ansiedad que comenzaba a trepar por mi garganta como una enredadera helada. Mi madre me miró con unos ojos tan fríos como el glaciar de la Usangate. Te casarás con él, Sofía. No tienes otra opción. Mi corazón se detuvo. Miré a mi madre, buscando una pizca de la mujer que me había criado, la que me leía cuentos sobre la princesa Inca y el colibrí, pero solo encontré a una extraña con una ambición de acero. Ella solo esbozó una sonrisa delgada, una sonrisa que nunca sentí como una muestra de afecto. Esa sonrisa estaba cargada de propósitos ocultos que, en ese momento, yo no podía comprender. Ya hemos tomado la decisión. Su familia posee una de las haciendas más exitosas del valle. Esta es la mejor oportunidad para nosotras. Te casarás con él y obtendremos todo lo que queremos. Esa fortuna asegurará nuestras vidas. Mi cuerpo entero tembló al escuchar esa sentencia. No podía creer lo que mi madre acababa de decir. Toda mi vida, había creído que ella deseaba lo mejor para mí, pero la cruda realidad era que solo pensaba en su propio interés. Todo se sentía tan injusto. ¿Por qué tenía que ser yo quien pagara el precio de su ambición? ¿Cuál era mi culpa? Me sentí como una pieza de ajedrez en un juego que no había elegido jugar. Intenté hablar, pero mis labios se sentían entumecidos. Pero Mateo. Él no está bien, mamá. ¿Cómo se supone que voy a vivir con él?, logré decir, mi voz temblando. Todo el mundo en Cusco y el Valle Sagrado sabía que Mateo no era normal. Me aterraba la idea de compartir mi vida con alguien tan diferente, tan impredecible. Mi madre me fulminó con la mirada. Esto no se trata de tus sentimientos, Sofía. Se trata de nuestro futuro. Mateo no nos dará problemas. Nos dará la riqueza y la comodidad que siempre hemos soñado. Sentí mis ojos arder, las lágrimas a punto de desbordarse. Pero no soy una herramienta para que consigas una fortuna. También soy un ser humano, mamá, supliqué, mi voz quebrándose en la última palabra. Ella ignoró mi ruego. He escuchado suficiente, Sofía. Ya está decidido. Me di la vuelta y corrí a mi habitación. El mundo que había construido con esperanzas y sueños se derrumbó en un instante. No había nada que pudiera hacer más que aceptar esta decisión, aunque mi corazón se sintiera desgarrado por el dolor. Mi propia madre no pensaba en mis sentimientos. Esto no era sobre amor, era sobre soles y dólares, y me veía obligada a aceptar esa amarga realidad. Al día siguiente, me prepararon para una boda que no deseaba. Toda mi familia y amigos apoyaron la decisión de mi madre, aunque en mi corazón se abría un abismo insondable. Solo podía cerrar los ojos, tratando de soportar el dolor que me consumía. La ceremonia se celebró en una antigua iglesia de Urubamba, con sus muros de adobe y su altar bañado en pan de oro. Llevaba un vestido de novia tradicional, bordado con los finos hilos de chinchero, pero me sentía como un fantasma. El hombre que, según la ley y la sociedad, pronto sería mi esposo, ahora estaba frente a mí, vestido con un elegante traje de alpaca que parecía fuera de lugar con su personalidad extraña y ausente. Miré su rostro, vacío de toda emoción, y me pregunté qué estaría pensando, si es que pensaba en algo. Caminé hacia el altar con pasos tan pesados que sentía que mis pies se hundían en las antiguas baldosas de piedra. Sentía que caminaba hacia un precipicio sin fondo. Sabía que esta no era mi elección de vida, pero ¿qué podía hacer?
Mi madre había tomado la decisión por mí, y yo era solo una marioneta en su plan maestro. Cuando nos sentamos juntos en los asientos de honor, me sentí como una extraña en mi propia vida, atrapada en un mundo que no había elegido. Y cuando Mateo me miró con esos ojos vacíos, supe que no tenía idea de lo que vendría después. Solo esperaba que, de alguna manera, algún día, encontraría la forma de escapar de esta trampa. Desperté esa primera mañana con una sensación extraña. La noche anterior, la noche de bodas, había sido un borrón de silencio y tensión. Ahora, mientras yacía en la cama, miraba el techo con vigas de madera de la habitación principal de la Hacienda La Esperanza. Mateo ya no estaba a mi lado. Él se había sentado en un rincón de la habitación durante horas, sin decir una palabra, antes de finalmente recostarse en el borde más alejado de la enorme cama colonial. No me tocó. No me habló. Todo se sintió increíblemente distante y ajeno. Simplemente se sentó allí, sin expresión, como si todo fuera perfectamente normal para él. Decidí bajar a la cocina, buscando un poco de paz en la rutina de la mañana. Me senté a la mesa del comedor, una robusta pieza de madera que podría contar historias de generaciones de los Vargas. Contemplé el plato aún lleno con el desayuno que no había tocado, pan recién horneado, queso andino, y un tazón de frutas frescas. Mi madre entró en la cocina y me miró con una sonrisa llena de significado. ¿Cómo se siente, Sofía? ¿Ya eres la señora Vargas?, preguntó, su voz rebosante de satisfacción. Solo pude asentir lentamente, sin ganas de pronunciar una sola palabra. Todo en mi corazón estaba en caos. Sé feliz, hija. Tu vida será maravillosa aquí, dijo, su tono sonando falso y hueco. La felicidad que ella mencionaba parecía una ironía cruel. Forcé una sonrisa, aunque sentía náuseas. Mi vida había cambiado de la noche a la mañana, y no estaba segura de poder encontrar alguna vez la felicidad en medio de esta farsa. Estaba casada con un hombre que apenas conocía, y mi propia madre me había vendido por la promesa de oro. ¿Cómo podría alguien ser feliz en una situación así? Era una prisionera en una jaula dorada, rodeada de campos fértiles y montañas majestuosas, pero con un alma que se marchitaba. Día tras día, intenté adaptarme a esta nueva vida. Mateo era mayormente silencioso y evitaba el contacto visual. A veces, sentía una profunda ansiedad por su comportamiento, que se volvía cada vez más errático. Sin embargo, había momentos en los que percibía algo diferente detrás de su actitud impredecible. Comencé a ver facetas de él que nunca antes había imaginado. Ocasionalmente, me miraba con ojos llenos de un silencio profundo, como si esperara que yo hablara primero. Pero yo solo podía permanecer en silencio cada vez que estábamos en la misma habitación. Sentía que había una distancia insalvable entre nosotros, una tensión que envolvía cada palabra no dicha. Vivíamos juntos en un mundo separado, respirando el mismo aire puro de la hacienda, pero sin compartir realmente nada. Una noche, mientras estaba sentada en la terraza de la casa, observando cómo la Vía Láctea se extendía sobre las siluetas oscuras de los Andes, Mateo se me acercó. Su rostro, esta vez, se veía serio, sin su habitual expresión perdida. Se sentó a mi lado, mirando las estrellas parpadeantes en el cielo negro. Sé que te preguntas por qué me comporto así, dijo, su voz un murmullo apenas audible por encima del canto de los grillos. Me giré para mirarlo, sorprendida. Era la primera vez que iniciaba una conversación tan profunda. Sentí algo agitarse en sus palabras, algo que no esperaba. Nada de esto fue nuestra elección, Sofía. Pero haré lo que sea necesario para proteger a esta familia. Te lo ruego, intenta comprenderme. Lo miré, completamente confundida. No sabía qué decir. Por un lado, quería entender lo que había detrás de sus palabras. Por otro, todavía no me sentía lista para aceptar esta realidad. Mateo suspiró profundamente y se puso de pie. Intentaré ser mejor. Solo quiero que me veas como la persona que realmente soy, dijo antes de darse la vuelta y dejarme sola en la terraza, envuelta en pensamientos conflictivos. Su repentina sinceridad me dejó perpleja. Había algo grande que estaba ocultando. Solo pude quedarme allí, mirando la noche solitaria, tratando de descifrar todas las palabras que acababa de escuchar. Sabía que mi vida nunca sería la misma. Estaba atrapada en un matrimonio que no quería, con un hombre que era un enigma. Pero por primera vez, una semilla de curiosidad comenzó a crecer dentro de mí, un deseo de saber quién era realmente Mateo Vargas y que se escondía detrás de su extraño comportamiento.
La noche de bodas llegó con toda la incomodidad y tensión que no podría expresar con palabras. Todos dicen que la primera noche es un momento lleno de romance y belleza, pero para mí, fue simplemente una noche cargada de ansiedad e incertidumbre. Yacía en la misma cama que Mateo, sintiéndome completamente extraña dentro de mi propio cuerpo. Todo a mi alrededor parecía borroso, como si el mundo girara a mi alrededor, pero yo estuviera atrapada en su vórtice, incapaz de escapar. Mateo se sentó al borde de la cama, pareciendo no saber qué hacer. Como de costumbre, no hablaba mucho, solo estaba sentado en silencio con esa mirada vacía que parecía no verme. La atmósfera era tan silenciosa y tensa que podía oír los latidos de mi propio corazón, acelerados y frenéticos. Sentí un sudor frío recorrer mi cuerpo. Se suponía que esta noche sería hermosa, pero solo me sentía atrapada en una decisión que no había tomado. Intenté hablar, buscando algo para llenar el silencio opresivo. ¿Estás bien? Mi voz salió casi inaudible. Mateo se volvió lentamente hacia mí, su rostro tan plano como siempre. Estoy bien, respondió secamente, y luego volvió a bajar la mirada. No sabía si realmente estaba bien o no. Parecía completamente cerrado, un libro sellado. Me sentía tan sola y desesperada. Quería gritar, pero no podía. Estaba atrapada en este matrimonio con un esposo que nunca quise. De repente, Mateo se giró hacia mí, y vi algo en sus ojos que me inquietó. Sofía, su voz sonó extrañamente grave de repente. Hay algo que debo decirte. Lo miré, confundida y preocupada. ¿Qué es?, pregunté en voz baja. Mateo respiró hondo, como si tratara de encontrar las palabras adecuadas. No soy como crees, Sofía. No soy como la gente dice que soy. No estoy loco. Me quedé atónita al escuchar su confesión. ¿Qué quieres decir? Su expresión cambió. Por primera vez, vi una chispa de lucidez, de inteligencia aguda en sus ojos. He estado fingiendo, Sofía. Fingiendo estar loco. Es la única manera. La única forma de proteger a mi familia de las personas que quieren destruirnos. Me quedé en shock. ¿Pero por qué? ¿Por qué harías todo esto?, pregunté, incapaz de ocultar mi asombro. Mis tíos. Los hermanos de mi padre y mi madre. Están detrás de la fortuna de esta hacienda. Harían cualquier cosa para arrebatármela. Si supieran que estoy cuerdo, intentarían destruir todo lo que mis padres construyeron. Esta es la única forma de protegerlo. Sentí todo mi cuerpo rígido al escuchar la explicación de Mateo. Todo lo que había pensado sobre él, todo este tiempo, resultó ser un error. Solo lo conocía por los chismes que circulaban, pero nunca, ni por un segundo, pensé que había una razón detrás de su extraño comportamiento. Vi el dolor en sus ojos, un dolor que nunca antes había notado. Hago esto por mi familia, Sofía. No por mí. Todo lo que hago es por ellos. No quiero perder lo que ellos construyeron, continuó Mateo, su voz suave, casi un susurro. Sentí algo comenzar a moverse en mi corazón, una compasión que crecía lentamente dentro de mí. Me conmovió el sacrificio que Mateo estaba haciendo, aunque lo hiciera parecer un loco a los ojos de los demás. Comencé a verlo no solo como un hombre extraño, sino como alguien que luchaba ferozmente para proteger lo que era valioso para él. A veces no sabemos cuán grande es el sacrificio que alguien hace por las personas que ama, y Mateo lo había demostrado. Lo miré, abrumada. No sabía qué hacer con toda esta información. Mi corazón comenzó a sentir que era injusto seguir juzgando a Mateo basándome solo en lo que decía la gente. Resultaba que había muchas cosas que no sabía sobre él, y esta noche, apenas comenzaba a entender. ¿Pero cómo puedo creerte?, pregunté, mi voz casi un susurro. Mateo me miró con ojos llenos de pesar. No te pido que me creas de inmediato, Sofía. Solo quiero que sepas la verdad. No quiero que pienses que solo soy un hombre loco en el que no se puede confiar. Me quedé en silencio, pensando en las palabras de Mateo. Todo lo que había asumido sobre él, todos mis sentimientos de desesperación y la sensación de estar atrapada, comenzaron a cambiar lentamente. No sabía qué pasaría a continuación en este matrimonio. Se suponía que esto era solo un arreglo, un castigo, pero de repente se había transformado en algo complicado e inesperado. El silencio que llenaba la habitación ya no se sentía opresivo. Ahora estaba lleno de una confesión que lo cambiaba todo. Mateo ya no era solo el hombre extraño con el que me habían obligado a casarme.
Era un hombre con un profundo secreto, y como si hubiera un gran misterio enterrado detrás de sus ojos ahora claros, estaba decidida a descubrir más. Durante los días que siguieron a esa noche, Mateo permaneció igual en público. No hablaba mucho, pero su comportamiento hacia mí en privado cambió sutilmente. Parecía haber una tensión diferente en el aire, una que no podía entender del todo. Todavía vivíamos en mundos separados, aunque estuviéramos bajo el mismo techo. Intenté acercarme a él, hablarle sobre las cosas que nos rodeaban, los campos de kiwicha, los trabajadores de la hacienda, cualquier cosa para romper el silencio. Él respondía con monosílabos, pero sentía que detrás de esa fachada había un hombre que quería comunicarse, pero no sabía cómo. Sé que quieres saber más sobre mí, dijo finalmente una tarde, su voz suave pero llena de significado. Lo miré, mi corazón latiendo con fuerza. Yo. Solo quiero entender quién eres, Mateo. Todo esto se siente tan extraño para mí. Quiero saber más sobre ti, sobre lo que realmente está pasando. Mateo me miró con ojos llenos de duda, como si luchara por decidir si debía confiar en mí por completo. Finalmente, suspiró y comenzó a hablar. Mis tíos, Ricardo e Isabel, son de Lima. Siempre despreciaron la vida aquí, en el campo. Para ellos, esta hacienda no es un legado, es solo un activo para liquidar y convertir en hoteles de lujo. Mis padres murieron protegiendo esta tierra, y yo no la voy a entregar. La única forma de mantenerlos a raya era parecer incompetente, un loco inofensivo que no representaba una amenaza. Si mostraba mi verdadero yo, me considerarían un obstáculo y tratarían de destruirme. Escuché su historia, sintiendo un nudo en la garganta. Estaba descubriendo un lado completamente diferente de él. No era solo un hombre extraño y trastornado. Era un hombre que se preocupaba profundamente por su familia, hasta el punto de sacrificar su propia identidad. Nunca te pedí que me amaras, continuó Mateo, su voz suave. Solo quiero que sepas que hago todo esto por las personas que amo, por su futuro. Sé que no puedo cambiar lo que ya pasó, pero quiero que entiendas por qué soy así. Me sentí profundamente conmovida por su confesión. Estaba frente a un hombre que había sido juzgado y malinterpretado por todos, un hombre que tenía que fingir ser algo que no era para proteger a la gente que amaba. ¿Y yo? Soy parte de este plan, Mateo, pregunté, mi voz temblorosa. Te vi en la feria de Cusco con tu madre. Vi la forma en que cuidabas de un niño que se había caído. Vi una bondad en ti, Sofía. Me casé contigo esperando que, tal vez, algún día, pudieras ver más allá de la máscara. Sentí una conexión formándose entre nosotros, ya no por obligación, sino por un entendimiento que comenzaba a crecer. Mateo ya no era solo un loco a mis ojos, era alguien que luchaba duro por sobrevivir en un mundo lleno de amenazas, y de alguna manera, comencé a admirarlo. Mateo, mis palabras se detuvieron. No sabía cómo expresar mis sentimientos tan complejos, lástima, admiración y una extraña calidez que crecía lentamente. No sé si estoy lista para esto, pero quiero intentarlo. Quiero que sepas que hago todo esto por nuestra familia, por nuestro futuro. Lo miré, con los ojos llenos de confusión, pero también con un sentimiento nuevo y real. Para abrir mi corazón. Había algo diferente en mí. Tal vez no entendía completamente a Mateo, pero sabía una cosa, no podía ignorar su sacrificio. En un mundo lleno de mentiras e incertidumbre, comencé a sentir que tal vez, solo tal vez, Mateo era la persona más honesta que había conocido. El hombre que todos veían como una debilidad y una vergüenza, para mí se estaba convirtiendo en un hombre al que respetaba profundamente. Luchaba a su manera, y comencé a darme cuenta de que había mucho más en él de lo que jamás había visto. A veces, cuando nos sentábamos juntos, podía sentir la tensión que fluía en el aire. No hablábamos mucho, pero había una comodidad en nuestro silencio. Empecé a sentir que, aunque viviéramos en mundos muy diferentes, aún podíamos entendernos. Una tarde, después de un almuerzo silencioso e incómodo, estaba sentada en el porche trasero de la casa, disfrutando del aire fresco de la tarde. Mateo se acercó y se sentó a mi lado, con su habitual mirada vacía que ya no me engañaba por completo. Esta vez, sin embargo, había algo diferente, una curiosidad que fluía en mi corazón. Quería saber más de él, no solo de su plan, sino de él como hombre, como ser humano. Entiendo, Mateo. Empiezo a entender más sobre ti. Pero, ¿y yo? ¿Soy solo una parte de tu plan para proteger a tu familia?, pregunté, mi voz sonando ansiosa a pesar de mis esfuerzos por ocultarlo.
Mateo me miró y, por primera vez, vi una vacilación en sus ojos. No, Sofía, respondió, su voz profunda y llena de significado. No me casé contigo solo para proteger a mi familia. Me casé contigo porque quiero que ambos seamos felices. Me quedé sin aliento. Esas palabras, tan inesperadas, me golpearon como una ola. Había pasado semanas sintiéndome atrapada en un matrimonio sin sentido con un hombre al que consideraba trastornado, un hombre que nunca podría darme felicidad. Pero ahora, aquí, frente a mí, comenzaba a sentir que tal vez, solo tal vez, podría encontrar la felicidad en las cosas más inesperadas. No sé cómo se siente enamorarse de alguien que no conozco, pero quiero que construyamos algo juntos, aunque sea difícil. Quiero que sepas que estoy dispuesto a intentarlo. Sentí mi corazón latir con fuerza al escuchar sus palabras, como si una chispa de esperanza comenzara a crecer dentro de mí, algo que antes no había considerado, algo más que una simple mentira o coerción. Yo también, Mateo. Quiero conocerte mejor. Quería dejar de lado todos los prejuicios y suposiciones que había construido y darle una oportunidad a un hombre que era un misterio, algo que no reconocía, pero que podría ser el camino hacia la felicidad. Esa tarde, en el porche, la conversación fue breve, pero el silencio que siguió estuvo lleno de promesas y comprensión. Por primera vez, sentí que había esperanza. Una esperanza que crecía en medio de la incertidumbre, una esperanza que me decía que aunque nuestro comienzo fue forzado, nuestro futuro podría ser diferente. También sabía que este sentimiento no surgiría fácilmente. Tenía que luchar para entenderlo mejor, y sobre todo, tenía que aprender a confiar en él, en mí misma y en el extraño camino que la vida había trazado para nosotros. Lo miré, sintiendo la honestidad en sus palabras. Quizás, por primera vez, podía ver que detrás de las máscaras y las pretensiones, había algo real esperando ser descubierto. En medio de la confusión y el engaño, una verdad comenzaba a florecer, que quizás, solo quizás, nuestro viaje juntos apenas comenzaba. El tiempo siguió su curso, y ambos nos acostumbramos cada vez más a la rutina diaria que se había tejido entre nosotros. La sensación de incomodidad que antes siempre estaba presente se desvaneció lentamente, reemplazada por una nueva comodidad. Aún no sabíamos qué pasaría, pero empezamos a encontrar formas de respetarnos y entendernos mutuamente. La confianza que antes no existía comenzó a crecer, poco a poco. No sabía si este sentimiento podría convertirse en amor, pero había un vínculo que se fortalecía entre nosotros, un vínculo que iba más allá de un matrimonio forzado. Ahora éramos socios, aliados en una batalla silenciosa contra un mundo que no entendía la verdad de nuestra situación. Lo apoyaba, aunque no comprendiera del todo sus decisiones, sabía que las tomaba con buena intención. Una mañana, después de un desayuno que ahora se sentía más cálido, estaba en la cocina cuando Mateo entró. «Buenos días», dijo, su voz tranquila. Desde hacía varias semanas, había comenzado a involucrarse más en los asuntos de la hacienda, asegurándose de que el legado de su familia estuviera a salvo de sus codiciosos tíos. «¿Todo bien?», pregunté, notando la preocupación en su rostro. Suspiró. «Nuestros negocios van bien, pero la amenaza de mis tíos sigue ahí. No se detendrán hasta conseguir lo que quieren». Asentí, sintiendo empatía por la lucha que enfrentaba. «Sé que estás luchando duro, Mateo. Pero quiero que sepas que no estás solo. Estoy aquí para ti». Mateo guardó silencio por un momento, luego sonrió levemente. «Lo sé, Sofía». «Gracias». Nos quedamos sentados juntos, dejando que el silencio llenara la habitación. Aunque no se dijeron muchas palabras, una paz comenzó a crecer entre nosotros. No sabía si siempre seríamos así, pero sentía que habíamos empezado a compartir el mismo viaje, aunque estuviera lleno de obstáculos. Los días siguientes estuvieron marcados por una compañía más intensa. Empezamos a comunicarnos más a menudo sobre el futuro, sobre cómo podríamos construir una vida mejor juntos. Aunque los desafíos eran grandes, una cosa estaba clara, no podíamos vivir con miedo. Teníamos que ser fuertes, no solo por nosotros, sino también por el futuro de la familia y la hacienda que él tanto amaba. Una tarde, estábamos sentados en el jardín trasero de la casa, y me habló seriamente. «Sofía, sé que nuestras vidas no han sido fáciles, pero quiero que sepas que prometo proteger a esta familia. No dejaré que nadie la destruya», dijo, su voz llena de determinación. «Lo sé, Mateo. Y yo confío en ti». Él me miró, con una expresión que nunca antes había visto. «Quiero que seamos un equipo, Sofía. Juntos,
podemos superar cualquier cosa. Unas semanas después, aunque todavía enfrentábamos diversas amenazas de la familia de Mateo, comenzamos a encontrar una nueva armonía en nuestras vidas. No era la vida que había imaginado, pero era una vida que comenzaba a aceptar, una vida en la que me sentía segura y, extrañamente, feliz. Una noche, mientras estábamos sentados en el porche, Mateo tomó mi mano. Sofía, dijo suavemente. Quiero que sepas que nunca pedí nada de esto. No era la elección que quería, pero estoy agradecido de que estés aquí conmigo. Miré su rostro, la sonrisa que antes era forzada ahora era genuina, una sonrisa que buscaba cada vez que estábamos juntos. Quiero que tengamos un futuro mejor, Sofía. Quiero que seamos felices. Lo miré con gratitud. Aunque nuestro camino todavía era largo y lleno de incertidumbre, sabía una cosa, lo enfrentaríamos juntos. Ya no había mentiras, ni miedo. Ambos sabíamos que nuestro futuro estaba en nuestras manos, y nos esforzaríamos por hacerlo mejor. Esa noche, nos sentamos juntos en la terraza, mirando el cielo nocturno lleno de estrellas. Quizás este sentimiento era complicado, pero sabía que lo que teníamos ahora, confianza, comprensión y la determinación de seguir luchando, era una base sólida para construir un futuro mejor. Y creía que algún día, encontraríamos la verdadera felicidad, no solo en este mundo, sino también el uno en el otro. Sin embargo, la calma era solo una ilusión. La amenaza de sus tíos siempre estaba presente en cada paso que dábamos. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Mateo entró con un rostro serio, mucho más serio de lo habitual. Me miró con ojos cargados de peso, y supe que algo no estaba bien. ¿Qué pasa, Mateo?, pregunté, mi voz teñida de preocupación. Consideró sus palabras cuidadosamente. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, finalmente habló. Sofía, acabo de recibir malas noticias. Han empezado a moverse. Intentarán quitárnoslo todo. Mi corazón latió con fuerza. ¿Te refieres a tus tíos? ¿Qué planean hacer?, pregunté, tratando de mantener la calma. Mateo suspiró profundamente. Han presentado una demanda judicial. Quieren impugnar el testamento de mis padres, alegando que no estoy mentalmente capacitado para administrar la hacienda. Quieren tomar el control de las acciones, la tierra, incluso esta casa. Sabía que esto sucedería, dijo, su voz tensa. La decisión de fingir demencia ya había sido agotadora, y ahora, enfrentarse a un ataque real de sus parientes lo hacía sentir aún más acorralado. ¿Qué vamos a hacer, Mateo?, pregunté. ¿Hay algo que podamos hacer para detenerlos? Mateo me miró con ojos llenos de determinación. Haré lo que sea para proteger a esta familia. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tengo que consultar con un abogado de inmediato y encontrar una manera de enfrentar esta demanda. Pero necesito tu apoyo, Sofía. Esto no se trata solo de mí. Se trata de nosotros. Sentí que la ansiedad comenzaba a disminuir, reemplazada por una determinación que no sabía que tenía. No iba a dejar que luchara solo. Esto ya no era solo su familia, era la mía también. Estaré a tu lado, Mateo. Lo superaremos juntos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Nos reunimos con el doctor Mendoza, un abogado de Cusco recomendado por un amigo de la familia. Era un hombre de mediana edad con mucha experiencia en casos como este. Después de escuchar la situación, el abogado nos advirtió que la batalla sería larga y difícil. La familia de Mateo usará todos los medios para arrebatarles esta propiedad. Mateo asintió, con los ojos llenos de determinación. Estamos listos para enfrentar lo que sea. Lucharemos contra ellos. Me senté a su lado, sintiendo el peso que volvía a sus hombros. Sabía que esta era la prueba más grande para nosotros. Pero una cosa era segura, lucharíamos juntos. Semanas después, comenzó el juicio. La sala del tribunal estaba llena de tensión. Los tíos de Mateo, Ricardo e Isabel, lanzaron acusaciones crueles, pintándolo como un hombre inestable e incapaz. Pero Mateo, con la guía del doctor Mendoza, presentó pruebas de la mala gestión de sus tíos en el pasado, sus intentos de fraude y su evidente codicia. Durante esos días agotadores, me convertí en su ancla. Le recordaba que no estaba solo, que la verdad estaba de nuestro lado. Me di cuenta de que mis sentimientos por él habían cambiado por completo. Ya no era compasión ni admiración. Era amor.
Un amor que había crecido no por la fuerza, sino por la comprensión y la lucha compartida. Comencé a ver a Mateo no solo como el hombre con el que me casé por obligación, sino como el hombre al que respetaba y amaba. Quizás no fue un amor que llegó fácilmente, pero fue un amor que creció de la comprensión y la lucha conjunta. Y tal vez, solo tal vez, eso era lo más valioso de la